Antes de que el mundo pronunciara su nombre, antes de que los focos se encendieran y las cámaras aprendieran a seguirla, Amy Winehouse ya cantaba como si llevara una vida entera despidiéndose de algo. Su voz no pedía permiso, no buscaba gustar. Simplemente aparecía. En un Londres lleno de ruido, de prisas y de modas pasajeras, surgió una voz antigua, rota y sincera, como si hubiera atravesado décadas para llegar hasta allí. Amy no cantaba para impresionar. Cantaba para decir la verdad, incluso cuando esa verdad dolía. Esta no es solo la historia de una cantante, es la historia de una sensibilidad desbordada, de un artista que sentía demasiado, en un mundo que casi nunca sabe qué hacer con eso. Y todo empezó mucho antes de la fama, en una casa donde el jazz sonaba como algo cotidiano, y una niña aprendía, sin saberlo, que su voz sería su refugio, y también su herida. Amy Jade Winehouse nació en Londres, en un barrio donde las casas parecían iguales desde fuera, alineadas, discretas, sin prometer demasiado, pero algunas de ellas guardaban mundos enteros en su interior, y la suya era una de esas casas. Allí, la música no era un acontecimiento especial. No había silencio solemne ni ceremonias. La música estaba siempre presente, como una corriente invisible que acompañaba la vida diaria. Sonaba mientras se preparaba la comida, mientras se hablaba sin prestar demasiada atención, mientras el día avanzaba sin necesidad de ser recordado. El jazz llenaba las habitaciones como una presencia constante y tranquila. No imponía su fuerza, no exigía ser escuchado, simplemente estaba ahí. Voces antiguas, trompetas cansadas, melodías que parecían conocer el cansancio, el amor que se va y la dignidad de seguir adelante, sin hacer demasiado ruido. Amy creció escuchando a cantantes que no intentaban ser perfectos. Voces con grietas, con sombras, con imperfecciones que no se escondían. Y sin darse cuenta, empezó a comprender algo esencial, que cantar no era exhibirse, no era demostrar nada, sino decir la verdad cuando las palabras normales no alcanzaban. Ese entorno cotidiano fue afinando su oído, pero también su manera de sentir. Amy no era una niña silenciosa. Tenía carácter, humor, respuesta rápida, pero había momentos en los que se quedaba quieta, escuchando con una atención poco común, como si algo dentro de ella se estuviera formando lentamente. Mientras otros niños dejaban pasar la música, Amy la absorbía, no como una distracción, sino como una compañía. Las canciones se quedaban con ella, la acompañaban después, le enseñaban que las emociones podían tener forma, y ritmo, y voz. Sin saberlo aún, en aquellas habitaciones llenas de jazz, Amy estaba aprendiendo algo fundamental, que sentir mucho podía doler, pero también podía convertirse en una manera profunda de expresarse, y escuchar, en su caso, fue la primera forma de cantar. La figura de su padre ocupó un lugar importante en la vida de Amy desde muy temprano. No era una presencia constante en casa, pero sí una presencia intensa, capaz de llenar el espacio cuando aparecía. Con él, la música tenía un brillo especial. No era solo sonido de fondo, era algo que se compartía, algo que se señalaba con orgullo, como si cada canción fuera una pequeña joya que merecía ser mostrada. Amy creció buscando esa mirada, esa aprobación que no siempre estaba disponible. Aprendió pronto que cantar podía ser una forma de llamar la atención, pero también una manera de conectar, de decir mírame, sin necesidad de decirlo en voz alta. Cuando cantaba delante de su padre, algo en ella se tensaba y se encendía al mismo tiempo. No era solo la alegría de cantar, era la esperanza de ser reconocida, de sentir que lo que salía de su pecho era suficiente para quedarse. Esa mezcla de admiración y ausencia empezó a dejar huella. Amy no cantaba para agradar al mundo entero, pero sí necesitaba, profundamente, que ciertas personas escucharan. La música se convirtió así, en un puente emocional, un lugar donde Amy podía ser fuerte y vulnerable a la vez, donde podía mostrar seguridad mientras por dentro seguía buscando, un equilibrio que aún no tenía. Sin darse cuenta, esa relación marcó su forma de cantar. Su voz empezó a cargarse de emoción, de una intensidad que no se aprende en escuelas. Era una voz que pedía cercanía, que reclamaba atención, pero que también sabía retirarse cuando no la encontraba. En esos primeros años, Amy empezó a comprender algo doloroso y esencial, que el amor y la música podían mezclarse, y que a veces esa mezcla dejaba cicatrices invisibles, cicatrices que más adelante acabarían resonando en cada una de sus canciones. La adolescencia llegó pronto para Amy, y no lo hizo de manera silenciosa. Su carácter empezó a tomar forma con la misma intensidad con la que sentía la música. No era una joven que pasara desapercibida. Tenía opinión, ironía, humor afilado,
y una forma directa de estar en el mundo, que no siempre encajaba en los moldes esperados. Amy no parecía interesada en agradar, pero sí en ser auténtica, aunque eso tuviera un precio. En esos años, su voz comenzó a cambiar. Se volvió más grave, más firme, como si hubiera encontrado un lugar propio, desde el que expresarse. Cantar ya no era solo un juego ni un refugio, empezaba a ser una necesidad. Mientras otros adolescentes buscaban pertenecer, Amy parecía caminar en dirección contraria. Se vestía como quería, hablaba como sentía, y no disimulaba sus contradicciones. Esa libertad temprana convivía, sin embargo, con una sensibilidad extrema. Había días de energía desbordada y otros de silencio denso. Momentos de risa fácil y otros de encierro interior. Amy empezaba a descubrir que sentir tanto podía ser agotador. La música seguía siendo su lugar seguro, pero ya no siempre bastaba para ordenar lo que ocurría dentro. Las primeras grietas emocionales empezaron a aparecer sin hacer ruido, como pequeñas fisuras que solo se notan cuando el tiempo pasa. En esa adolescencia intensa y desordenada, Amy estaba construyendo su identidad. Una identidad fuerte, singular, pero también frágil en lo profundo. Sin saberlo aún, esas tensiones internas iban a convertirse en la materia prima de todo lo que vendría después. La música, que hasta entonces había sido refugio y lenguaje privado, empezó a pedir más espacio en la vida de Amy. Ya no bastaba con cantar a solas ni con escucharse a sí misma. Necesitaba probar su voz fuera, ver qué ocurría cuando alguien más la escuchaba. Ingresar en un entorno de formación musical no significó domesticar su carácter. Amy no aprendía para encajar, aprendía para afilar lo que ya tenía. Su relación con la música seguía siendo visceral, instintiva, poco interesada en la corrección y muy atenta a la verdad emocional. En esos años comenzó a escribir, no letras abstractas ni historias lejanas, sino fragmentos de su propia vida. Situaciones pequeñas, discusiones, deseos, decepciones. Amy escribía como hablaba y cantaba como sentía, sin separar demasiado una cosa de la otra. Los primeros escenarios llegaron sin ceremonia. Locales pequeños, espacios donde el público estaba cerca y no había lugar para esconderse. Allí su voz empezaba a imponerse, no por volumen, sino por presencia. Cantar delante de otros no la calmaba, la exponía, pero esa exposición también la hacía crecer. Cada actuación era una prueba, un pulso entre el miedo y la necesidad de expresarse. Poco a poco, su nombre empezó a circular, no como una promesa pulida, sino como algo distinto. Una voz que no se parecía a las demás, una manera de estar en el escenario que parecía antigua y nueva al mismo tiempo. Sin saberlo del todo, Amy estaba dando sus primeros pasos hacia una vida en la que la música ya no sería solo una elección, sino un camino inevitable. Cuando llegó el momento de grabar su primer álbum, Amy no quiso presentarse como alguien que no era. No buscaba suavizar su voz, ni disimular su forma de decir las cosas. Quería sonar honesta, aunque esa honestidad incomodara. Las canciones que empezaron a tomar forma no hablaban de grandes gestas ni de personajes lejanos. Hablaban de ella, de relaciones confusas, de deseos no resueltos, de conversaciones mal cerradas. Amy escribía sin protegerse demasiado. En el estudio su actitud sorprendía. No seguía un manual. Escuchaba, discutía, probaba, pero siempre volvía a su intuición. Su voz se movía entre el jazz, el soul y una crudeza contemporánea que no encajaba del todo en ninguna etiqueta. El álbum fue tomando cuerpo, como una declaración de identidad. No era amable todo el tiempo, no buscaba caer bien, era directo, irónico, a veces incómodo. Y precisamente por eso, sonaba verdadero. Cuando Frank vio la luz, no fue un estallido inmediato, fue más bien un murmullo que se extendía, críticas que empezaban a fijarse, oyentes que sentían que aquella voz decía cosas que otros no se atrevían a decir. Amy seguía siendo Amy. La fama aún no había cambiado su vida por completo, pero algo había ocurrido. Su nombre ya estaba ligado a una obra, y esa obra hablaba claro. Había llegado una voz nueva, sin pedir permiso. Tras la publicación de Frank, la vida de Amy empezó a moverse a otro ritmo. No fue un cambio brusco, pero sí constante. Más entrevistas, más miradas, más expectativas flotando en el aire. Por primera vez, su música ya no circulaba solo entre quienes la descubrían con calma. Empezaba a llegar a oídos que no siempre escuchaban con la misma atención. La exposición crecía y con ella, la sensación de estar siendo observada. Amy no se sentía cómoda con ese foco permanente. No sabía posar ni suavizar sus respuestas. Seguía hablando como pensaba, cantando como sentía, sin ajustar demasiado su manera de estar en el mundo.
Ese contraste empezó a notarse. Por un lado, el reconocimiento. Por otro, el cansancio. La necesidad de proteger algo íntimo en un entorno que empezaba a pedirlo todo. Los escenarios se hicieron más grandes, las agendas más densas, y aunque Amy seguía entregándose a la música, había momentos en los que la presión se filtraba en silencio. No era miedo escénico, era otra cosa. La sensación de que el tiempo ya no le pertenecía del todo, de que cada gesto, cada palabra, podía ser observada, interpretada, amplificada. En medio de ese cambio de ritmo, Amy seguía buscando equilibrio, refugios pequeños, momentos de quietud, lugares donde volver a ser solo ella, porque mientras el mundo empezaba a mirarla más de cerca, su necesidad más profunda seguía siendo la misma, cantar con verdad, y no perderse en el proceso. En medio del crecimiento profesional, la vida personal de Amy empezó a ocupar un lugar cada vez más intenso. El amor apareció como una promesa de refugio, pero también como un territorio inestable. Amy amaba con la misma intensidad con la que cantaba, sin cálculo, sin distancia. Buscaba conexión, presencia, una certeza que no siempre encontraba, ni en los escenarios ni en el reconocimiento. Las relaciones dejaron de ser un espacio de calma y empezaron a convertirse en un vaivén emocional. Momentos de cercanía absoluta seguían a periodos de conflicto y confusión. Amy vivía esas oscilaciones sin filtros, con el cuerpo y la voz por delante. En ese contexto, el equilibrio que tanto necesitaba empezó a resquebrajarse. No de golpe, sino poco a poco. Como se rompen las cosas importantes, en silencio. El amor que debía sostener comenzó a pesar, y cuando el peso se volvió demasiado grande, Amy buscó alivio donde pudo. No como un gesto de rebeldía, sino como una forma de anestesiar una sensibilidad que no encontraba descanso. Nada de esto ocurrió aislado. La atención mediática seguía creciendo, las agendas no se detenían, y la intimidad se volvía cada vez más frágil. Amy estaba expuesta por fuera, mientras por dentro se sentía cada vez más vulnerable. En ese punto, el talento seguía intacto, pero el sostén emocional empezaba a fallar. El amor, la música y el dolor se mezclaban sin fronteras claras. Y esa mezcla, tan poderosa como peligrosa, marcó un antes y un después en su historia. Después del punto de quiebre, la música volvió a ocupar el centro, no como refugio suave, sino como una necesidad urgente. Amy tenía cosas que decir y no quería adornarlas. Las nuevas canciones nacieron desde la pérdida, desde lo que se rompe y deja un hueco imposible de ignorar. Amy no escribió para consolarse, escribió para entender qué había quedado en pie. En el estudio el clima era distinto, más concentración, menos concesiones. La voz sonaba más grave, más contenida, como si cada palabra pesara. No había distancia entre lo vivido y lo cantado. Back to Black fue tomando forma, como un relato emocional continuo. Amor, abandono, orgullo, dolor. Todo estaba ahí, sin filtros, no para provocar, sino para decir la verdad tal como ella la sentía. La intensidad del proceso era alta. Amy entregaba todo en cada toma, y luego se retiraba en silencio. Había una determinación clara, pero también un cansancio profundo. Crear así tenía un coste. Cuando el álbum estuvo terminado, algo había cambiado. No solo en la música, sino en ella. Amy sabía que había dejado una parte de sí en esas canciones. Back to Black no fue solo un disco. Fue una exposición total. Una obra nacida del dolor, que sin buscarlo, la conectó con millones de personas. Porque cuando una voz se atreve a decir lo que duele, otros se reconocen en ella. Con Back to Black en circulación, la vida de Amy cambió de escala. La música cruzó fronteras, los conciertos se multiplicaron y su voz empezó a escucharse en lugares que ella nunca había imaginado. La fama llegó con rapidez, premios, portadas, entrevistas constantes, un reconocimiento que, desde fuera, parecía un triunfo indiscutible. Pero por dentro, la sensación era más compleja. Amy nunca se sintió cómoda, con la idea de ser observada todo el tiempo. El foco permanente no distinguía entre el escenario y la vida privada. Todo parecía susceptible de ser mirado, comentado, amplificado. Los escenarios eran cada vez más grandes, las expectativas más altas, y aunque su voz seguía siendo poderosa, el cuerpo empezaba a acusar el desgaste. Viajes constantes, noches sin descanso, una agenda que apenas dejaba espacio para detenerse. La presión no venía solo del trabajo, venía de una atención mediática que no sabía retirarse. Fotografías, titulares, rumores, una narrativa externa que empezaba a pesar tanto, como la música misma. En medio de esa exposición extrema,
Amy intentaba seguir siendo fiel a lo que sabía hacer, subía al escenario y cantaba con verdad. Pero fuera de él, el equilibrio se volvía cada vez más frágil. La fama global no apagó su talento, pero sí puso a prueba su capacidad para protegerse. Porque cuando todo se vuelve visible, guardar algo solo para uno mismo se convierte en el desafío más difícil. Con la fama instalada en su vida, Amy empezó a sentir la necesidad de detenerse, no de desaparecer, sino de recuperar algo esencial, el control sobre su propio tiempo. Durante un tiempo, intentó reducir el ruido exterior, cancelar compromisos, rechazar entrevistas, buscar espacios donde la música no estuviera rodeada de expectativas. No siempre lo conseguía, pero la intención estaba ahí. El cansancio acumulado ya no era solo físico, era emocional. Cada día parecía exigirle una versión pública de sí misma que no siempre coincidía con lo que sentía por dentro. En esos momentos, Amy se refugiaba en lo pequeño, en la música sin público, en las conversaciones íntimas, en los silencios que no pedían nada. Necesitaba recordar por qué había empezado a cantar, pero el mundo exterior no se detenía. Los contratos seguían llegando, los conciertos se programaban, las expectativas crecían. La industria no sabía esperar. Entre la necesidad de protegerse y la obligación de continuar, Amy vivía una tensión constante. No quería abandonar la música, pero tampoco quería perderse en ella. A veces parecía encontrar equilibrio. Otras veces, ese equilibrio se deshacía con facilidad, como si su vida se moviera entre dos fuerzas opuestas, la voz interior que pedía calma y el mundo exterior que exigía presencia. En ese punto, Amy empezó a comprender algo difícil. Para seguir cantando con verdad, tenía que aprender a ponerse límites. No siempre lo lograba, pero el intento era real. Y en ese intento se revelaba una lucha silenciosa por seguir siendo ella, en medio de todo lo demás. A pesar del desgaste, el talento de Amy seguía ahí. No se había apagado, no se había diluido. Su voz conservaba la misma fuerza emocional que la había hecho única desde el principio. Sobre el escenario, cuando lograba desconectarse del ruido, algo volvía a encajar. La música seguía siendo un lugar verdadero, un espacio donde podía expresarse sin pedir permiso y sin explicarse demasiado. Pero el cuerpo empezaba a marcar límites. El cansancio se acumulaba, la energía no siempre alcanzaba y cada actuación exigía un esfuerzo mayor. No era falta de compromiso, era agotamiento. Había noches en las que Amy brillaba, momentos en los que la voz se elevaba, con una claridad conmovedora, recordando a todos, y quizá también a ella, por qué estaba allí. Y otras noches, el peso se hacía visible, no en la música, sino en los silencios entre canciones, en los gestos pequeños, en la dificultad para sostener el ritmo que el mundo esperaba. El contraste se volvió evidente. Un talento extraordinario habitaba un cuerpo cada vez más frágil, y esa tensión, tan humana, no siempre encontraba comprensión. Amy no había dejado de amar la música, pero cada vez le costaba más sostener todo lo que venía con ella. Entre la entrega total y la necesidad de cuidarse, la línea era fina y difícil de mantener. En ese equilibrio inestable, su voz seguía diciendo la verdad, incluso cuando el cuerpo pedía descanso, incluso cuando el camino empezaba a sentirse demasiado pesado. Tras años de exposición, Amy empezó a mirar hacia adentro con más frecuencia, no como un gesto público, sino como una necesidad íntima. Había vivido demasiado tiempo, respondiendo a expectativas externas, y sentía el impulso de recomponerse. Hubo intentos de pausa, de volver a lo sencillo, a rutinas más pequeñas, a días sin focos ni agendas apretadas, momentos en los que la música volvía a ser algo privado, sin público, sin juicio. Amy hablaba de cambios, de volver a empezar, no siempre con claridad, pero con honestidad. Sabía que algo tenía que ser distinto, aunque no siempre supiera cómo lograrlo. La relación con el escenario se volvió ambivalente. Por un lado, seguía siendo un lugar verdadero. Por otro, representaba todo lo que la había agotado. Subir a cantar implicaba decidir cada vez si tenía fuerzas suficientes. En esos años, Amy parecía buscar equilibrio entre lo que era y lo que el mundo esperaba de ella. No quería desaparecer, pero tampoco quería seguir viviendo a costa de sí misma. Hubo instantes de lucidez, pequeños gestos de cuidado, conversaciones sinceras y también retrocesos. Nada recto, nada sencillo. Lo que sí permanecía era su sensibilidad intacta, una forma de sentir profunda, a veces demasiado intensa
pero siempre verdadera. Amy seguía siendo ella, incluso cuando intentaba recomponerse lejos de las miradas. Hay vidas que no se miden por su duración, sino por la profundidad de lo que dejan. La de Amy fue una de ellas. Su ausencia llegó demasiado pronto, pero su voz no se apagó con ella. Siguió sonando, no como un eco distante, sino como una presencia viva en quienes encontraron verdad en sus canciones. Amy no fue un personaje, fue una mujer sensible, contradictoria, intensa, alguien que cantó lo que sentía, sin traducirlo, sin suavizarlo para hacerlo más cómodo. Y esa honestidad es lo que todavía hoy conecta con tanta gente. Con el tiempo, su música se ha separado del ruido, de los titulares, de las interpretaciones apresuradas. Lo que queda es la voz, una voz que habla de amor, de pérdida, de orgullo, de fragilidad, de lo que significa sentir demasiado. En un mundo que rara vez se detiene, Amy dejó canciones que no buscan explicar, sino acompañar, que no prometen finales felices, pero sí compañía. Y a veces, eso es suficiente. Su legado no está en la fama, ni en los premios, ni en las cifras. Está en la forma en que alguien, en cualquier lugar, escucha una de sus canciones y siente que no está solo. Porque cuando una voz se atreve a decir la verdad, no desaparece nunca del todo y permanece en la música, en la memoria, en quienes siguen encontrando refugio, en lo que fue cantado con el corazón abierto. Después llegó el silencio. Un silencio difícil de aceptar, no porque su voz se hubiera ido, sino porque el mundo se dio cuenta de todo lo que aún esperaba de ella. La ausencia de Amy no fue inmediata en la memoria. Sus canciones seguían sonando, sus imágenes seguían circulando, su nombre seguía pronunciándose como si aún pudiera responder, pero ella ya no estaba ahí para sostener esa expectativa. Con el paso del tiempo, la mirada empezó a cambiar. Menos juicio, más comprensión, más distancia del ruido y más atención a lo esencial, a la música, a la persona. Amy empezó a ser recordada no solo por lo que ocurrió al final, sino por todo lo que había entregado antes, por la honestidad de su voz, por la valentía de no fingir, por haber cantado desde un lugar que muchos reconocen, pero pocos se atreven a mostrar. El silencio que dejó no fue vacío, fue un espacio de reflexión, un lugar donde su obra pudo respirar sin interferencias, sin urgencias y sin exigencias externas. Hoy, escuchar a Amy es hacerlo sin prisa, sin necesidad de explicar nada. Sus canciones no piden contexto, solo atención. Y cuando suenan, siguen diciendo lo mismo. La verdad no caduca. En ese silencio posterior, Amy encontró algo parecido a la calma, no como un final feliz, sino como una permanencia serena, una presencia que ya no necesita demostrarse, porque está ahí, en cada escucha sincera, en cada persona que vuelve a su música, buscando compañía y la encuentra. Escuchar hoy a Amy no es lo mismo que hacerlo entonces. El tiempo ha hecho su trabajo, ha retirado el ruido, ha enfriado los juicios rápidos y ha dejado espacio para una escucha más limpia. Sus canciones suenan distintas. Cuando ya no se esperan de ellas respuestas inmediatas, cuando no se les pide que expliquen una vida, sino que acompañen una emoción, ahí es donde su música se vuelve más clara. Amy cantó desde lugares que no siempre sabían nombrarse, desde la contradicción, desde la herida abierta, desde el deseo de amar sin saber cómo protegerse, y eso con los años se reconoce mejor. Hoy su voz no se escucha como advertencia, ni como espectáculo, se escucha como testimonio, como el rastro de alguien que dijo la verdad con las herramientas que tenía en ese momento. Muchas personas llegan a su música tarde, sin contexto, sin titulares, y aún así se sienten interpeladas, porque lo que Amy dejó no depende de saber su historia, sino de haber sentido alguna vez lo que ella cantó. Escuchar a Amy hoy es hacerlo con más cuidado, con menos urgencia, permitiendo que la música ocupe su lugar real, el de una compañía honesta, en momentos de silencio. Y quizá ahí, en esa escucha tranquila, su voz encuentra por fin algo parecido a la calma, no porque el dolor desaparezca, sino porque ya no necesita defenderse del mundo, solo sonar. Al final, la música deja de pertenecer a quien la creó, pasa a manos de quien la escucha. Las canciones de Amy ya no necesitan contexto, no piden explicaciones, ni defensa ni interpretación correcta. Simplemente están ahí, disponibles cuando alguien las necesita. Cada escucha es distinta, depende del momento, del silencio previo, de lo que cada persona trae consigo.
Y en ese encuentro, la voz de Amy cambia, se adapta, acompaña. No hay una sola forma de entender lo que cantó, porque su música no fue escrita para ser resuelta, sino para ser habitada, para quedarse un rato con quien escucha, sin imponer nada. Así, su voz ya no carga con el peso de su propia historia, ahora sostiene otras. Se convierte en refugio, en espejo, en compañía discreta, en momentos de soledad. Cuando suenan sus canciones, no se piensa en un final, se piensa en lo que permanece, en esa sensación difícil de nombrar, que aparece cuando alguien canta exactamente lo que uno siente. Ahí es donde su legado termina de asentarse, no en la memoria pública, sino en la experiencia íntima de quien escucha y encuentra algo propio en esa voz. Porque cuando una canción consigue eso, deja de ser pasado, se vuelve presente y sigue viviendo cada vez que alguien le presta atención. Hay canciones que esperan, no insisten, no reclaman atención inmediata, simplemente permanecen hasta que alguien llega al punto exacto en el que puede escucharlas de verdad. La música de Amy funciona así. Aparece cuando hace falta, no para explicar lo que ocurre, sino para acompañarlo, para poner voz a emociones que a veces no encuentran palabras. Quien escucha hoy sus canciones no lo hace desde la urgencia, lo hace desde la experiencia, desde haber vivido algo, desde haber perdido, amado, dudado o simplemente sentido demasiado. En ese encuentro tardío, la música se vuelve cercana. No hay distancia entre la voz y quien escucha. No hay escenario. No hay personaje. Solo una verdad compartida. Las canciones dejan de pertenecer a un momento concreto y pasan a formar parte de la vida cotidiana de otros. Se escuchan en habitaciones silenciosas, en trayectos solitarios, en noches en las que dormir cuesta. Ahí es donde la música demuestra su verdadera fuerza, no en el impacto inicial, sino en la capacidad de quedarse, de volver, de seguir siendo relevante cuando todo lo demás se ha movido. Amy no canta para el pasado, canta para el presente, de quien la escucha ahora. Y mientras haya alguien que encuentre compañía en esa voz, su música seguirá viva, no como recuerdo, sino como experiencia. Al final, cuando la historia se apaga y los nombres dejan de repetirse, queda algo más sencillo. Queda una voz, no una imagen, no un titular, no una explicación. Solo una voz que sigue sonando cuando alguien decide escucharla sin prisas. Amy no fue una lección, ni un aviso, ni un símbolo cerrado. Fue una persona que cantó con honestidad en un mundo que no siempre sabe qué hacer con eso. Su música no pide ser entendida del todo, pide ser sentida, habitada, acompañada en silencio. Hay quien llega a sus canciones cuando está bien, y hay quien llega cuando necesita refugio. Ambas escuchas son válidas, porque su voz no juzga, no corrige, no exige, simplemente está, y quizá ahí reside lo que permanece, no en lo que perdió, sino en lo que todavía encuentra a alguien al otro lado del sonido, mientras haya una persona que pulse play y se quede quieta un momento. La música seguirá viva, no como recuerdo, no como mito, sino como compañía, y eso, a veces, es suficiente.